Capítulo 15. Por favor. Permaneced todos sentados. Pero la multitud no oyó al archidruida. Por todas partes, las distintas facciones de la alianza discutían unas con otras sobre lo que acababa de ocurrir y lo que significaba para la asamblea en general. La voz de un elfo de la noche se perdía con facilidad entre el ruido. Pero Malfurion Tempestira era más que un simple elfo de la noche y más que un simple druida. Un trueno ensordecedor sacudió a los reunidos y un solitario relámpago justo delante de donde se encontraba el archidruida garantizó que toda la atención se centrase en él. Vosotros sabéis qué pienso sobre esta situación, les dijo. Y puedo aseguraros que esto no ha terminado. Nadie le discutió, aunque en muchos ojos pudo leer la disconformidad. Malfurion miró a Henkringris para tranquilizarlo y descubrió que los Wargen se habían marchado tan rápida y silenciosamente como los lobos a los que se asemejaban. Ocultando su propia desilusión, el archidruida continuó hablando. Me encargaré de este tema. Por el momento, pido una votación para suspender la reunión por hoy. Invito a todos los representantes y a sus séquitos a continuar disfrutando del esplendor de Darnassus. A mí me parece una buena idea. Tengo la garganta seca con todo este politiqueo, gritó Kurdraan. Si eso significa que podremos beber y comer antes, tiene mi voto. La vigorosa respuesta del enano atemperó la situación, y la votación para suspender la reunión durante el resto del día fue aprobada sin más preguntas sobre si habría un segundo día. Cuando la asamblea se dispersó, Malfurion llamó a una de las centinelas que estaban tras el asiento de Tyrande y el suyo. ¿Te ha dicho la suma sacerdotisa por qué ha tenido que marcharse? No, archidruida. ¿Sabes dónde ha ido? Creo que al templo. Malfurion pensó un instante. Por favor, llévale un mensaje. Dile que estaré con ella lo antes que pueda, pero que debo hablar con el rey de Ventormenta. Dile que ha votado contra Gilneas, pero que creo que aún hay esperanza. ¿Lo has entendido? Sí, archidruida. Ve, pues. La centinela saludó rápidamente y se fue. Malfurion tomó aliento y utilizó el momento para organizar sus pensamientos. La visión insiste en que Varian es el elegido, pensó muy frustrado el archidruida. Quizá lo sea, pero la visión no tiene que enfrentarse a su obstinación. Debo convencerlo, a pesar de todas las visiones, la alianza deberá encontrar a otro. Una expresión decidida se posó en sus rasgos. Varian Urir me escucharía. Partió en busca del amargado rey de Ventormenta. Probablemente, Malfurion se sentiría traicionado y Varian no podía reprochárselo, pero el elfo de la noche se había portado presuntuosamente al pensar que podría convencer al señor de Ventormenta de que cambiase de idea. El rey de Gilneas tenía mucha sangre en sus manos, sangre humana. ¿Dónde había estado cuando Lord Aeron les había suplicado ayuda a los demás durante la Tercera Guerra? Cierto, Ventormenta no había participado directamente en la guerra, pero había sido un fuerte partidario. Ventormenta también estaba pasando por una gran agitación en esa época y Varian había estado en el centro de ella. Rey a la edad de 18 años, debido al asesinato de su padre, había estado tratando de supervisar la reconstrucción del reino cuando fue vencido políticamente y quizá incluso manipulado tras la muerte de su esposa a manos de la vil magia de Lady Katrana Prestor, quien en realidad era la dragona negra Onyxia. Y, cuando Varian partió de Ventormenta a una reunión en Ter Amore sugerida por Lady Jaina, fue secuestrado y posteriormente perdió la memoria. No, Varian creía que no se le podía reprochar la incapacidad de Ventormenta por hacer algo más por la alianza. Gen estaba en sus cabales y completamente al mando cuando se negó a responder a la llamada más de una vez. Había construido su maldita muralla para aislar Gilneas y, durante la Tercera Guerra, no se había dignado a enviar siquiera un batallón por compromiso. Esa última afrenta le había resultado demasiado cara incluso a algunos de los suyos, que habían aceptado el desafío y habían formado la valerosa brigada Gilneas. Varian no se sentía satisfecho por lo que había dicho, pero tampoco se arrepentía. Henkringris solo había obtenido lo que hacía tiempo que se merecía. Mañana partimos para casa, les dijo a los demás al acercarse a sus aposentos. Padre. Ahora no, Anduin. Con desacostumbrada ira, el príncipe indicó al resto de la partida que se marchasen. Los asignados a guardar los aposentos de la familia real dudaron, pero Anduin los miró fijamente hasta que ellos también se fueron.
Todos conocían aquella mirada. La habían visto a menudo en el padre pero nunca en el hijo, hasta entonces. Ignorando lo que hacía Anduin, Varian entró a sus aposentos. Cogió la botella de vino élfico que había empezado justo antes de la reunión y bebió de ella. ¿Dónde estás, Brol?, murmuró Varian. Lo único que había esperado de ese fiasco de asamblea había sido una reunión con el musculoso druida que había luchado junto a él como gladiador. Sin embargo, Brol se encontraba en una misión, enviado por Malfurion. Otra razón más para que el rey estuviese molesto con sus anfitriones. Padre. He dicho que ahora no, Anduin, sí. Ahora. Para ser un adolescente, la voz de Anduin era calmada y fuerte y estaba llena de desilusión. Dejando la botella, Varian se lo quedó mirando. He hecho lo que había que hacer. Lo entenderás cuando seas rey. Entiendo que sigues viviendo en el pasado, padre. Que no parece que puedas escapar de él. La gente cambia. La gente puede redimirse. No le estás dando ninguna oportunidad a Henkringris y, al hacerlo, también has condenado al resto de su reino. Son lo bastante necios como para seguirlo a pesar del derramamiento de sangre y el horror que han provocado sus decisiones. Bien pueden seguirlo en esto. No hablas en serio. ¿No ves? Basta. El grito sorprendió a Varian tanto como a su hijo. Anduin se desinfló. Varian fue consciente de la inmensa tristeza que inundaba a su hijo. El príncipe se dirigió hacia su cuarto. Anduin. Buenas noches, padre. Rezo para que algún día lo entiendas. Sin saber lo que había querido decir su hijo con eso, Varian volvió al vino. Luego, pensándoselo mejor, salió del cuarto. Allí encontró a sus guardias esperándolo nerviosamente. ¿Es seguro entrar?, bromeó. Yo me quedaré aquí fuera un momento. No se lo discutieron. Varian sintió cierta simpatía por los hombres, que querían cumplir con su deber, pero aquellos a los que tenían que proteger estaban constantemente diciéndoles que se retirasen. Los recompensaría cuando llegasen a Ventormenta. Varian. Oh, por todo lo sagrado, ¿es que no se me permite tener paz? El rey se giró y vio a Malfurion. He dicho lo que tenía que decir en la reunión. No hay más que discutir. El elfo de la noche alzó una ceja ante la inesperada reacción. Hay mucho que discutir, si me permites la osadía. Soy consciente de por qué has dicho lo que has dicho y de que tienes derecho a decirlo. Pero la reunión debe continuar y tu reunión ha fracasado. Deberías saberlo. Ha fracasado como tantas. Varian parecía ausente al decir estas palabras. Sus pensamientos volvieron a los recuerdos lejanos, no a los sucesos de la noche. El cambio no pasó desapercibido para el druida. En un tono tranquilo, replicó. El fracaso no es siempre el fin de las cosas. Puede ser un modo de aprender a tener éxito con otros métodos. Cenarius sabe que me he enfrentado varias veces al fracaso, si me permites usar a mi hermano y quizá a los Wargen como ejemplos. También entiendo los problemas que has sufrido y sé que aún te culpas por ellos. ¿Todavía crees que pudiste haber salvado a Tifin del tumulto o haber evitado de algún modo que la propia hija de a la muerte, Onyxia, te robase tu reino disfrazada de Lady Prestor? No habrías podido evitar nada de eso, ¿no? Resulta fácil hablar así después de que hayan ocurrido esas cosas y después de tanto tiempo, archidruida, pero tú no estabas allí. A mi mujer la mató una pedrada. Un buen hombre, Reginald Windsor, fue quemado vivo por el aliento del maldito dragón. Dejé que los agentes de Defias me capturasen y, en mi ausencia, mi único hijo se quedó indefenso y abandonado. No permitiré que eso vuelva a pasar. Nunca. No estás. Varian levantó un dedo amenazador ante la cara del elfo de la noche. Además, tú no tienes derecho a hablar de nada de eso. ¿Qué puedes entender siquiera de los horrores que he visto y sufrido? Mientras tú meditabas y te paseabas alegremente por ese maldito sueño Esmeralda, tuvieron lugar 2 guerras. Nunca viste los sacrificios a los que se tuvo que enfrentar Ventormenta y mucho menos el resto de Azeroth mientras Kringris se quedaba sentado sin hacer nada. Nada. Los druidas sermoneáis sobre la armonía del mundo y las criaturas que lo habitan, pero es fácil pedir armonía cuando no tenéis que luchar por sobrevivir como el resto de nosotros. Lo entiendo mejor de lo que crees, empezó a decir el druida. Yo también he visto guerra y sufrimiento.
Cuando la primera invasión de la Legión Ardiente, tienes que remontarte 10.000 años para darme un ejemplo. Lo interrumpió Varian. ¿Y no tienes algo más reciente o relevante? La pareja permaneció en silencio, mirándose el uno al otro sin pestañear. Malfurion irradiaba calma, lo que solo servía para aumentar la frustración de Varian. El elfo de la noche pensó y probó una táctica diferente. Mucho de lo que dices es cierto, no te lo negaré. He cometido muchos errores pero he querido aprender de ellos, aprender a aceptar mis defectos y esforzarme por hacerlo mejor para aquellos que me rodean. Eso es algo que un druida, un gladiador o un gobernante siempre hacen. El hecho de que el elfo mencionase el pasado de Varian como gladiador no fue accidental. Sin decirle nada directamente le recordó al rey que, aunque Malfurion había estado en otra parte durante los problemas más recientes, también Varian había estado ausente. Ventormenta había sufrido durante muchos años sin su monarca legal para guiarla. Primero, durante una década en la que Onyxia había usado su magia para influir en la depresión de Varian tras la muerte de Tiffin y luego, tras su secuestro. Aunque Varian no había tenido elección en ninguna de esas cosas, el hecho de que el rey anhelase a menudo un regreso a los días en que solo tenía que pensar en su futuro inmediato era algo que el elfo de la noche no iba a dejar que se olvidase por el momento. ¿Ha hecho Gen algo tan terrible aparte de buscar lo que creía que era mejor para su pueblo? Continuó el archidruida. Gilneas ha sufrido mucho y más de una vez por sus decisiones. Gen se arrepiente y ha ofrecido hacer cuanto pueda por arreglarlo. No lo juzgues como te juzgas a ti mismo, Varian. Si lo haces, nunca tendrá la posibilidad de redimirse. Varian gruñó. Si eso es cuanto puedes decir para convencerme de que cambie mi voto, has malgastado el aliento, archidruida. Ventormenta se marcha mañana. Lo que queráis hacer los demás después es decisión vuestra, Varian. Para un sitio que está rodeado de árboles, a un hombre le resulta condenadamente difícil conseguir respirar. He dicho todo lo que quería. Si me disculpas al rey solo le faltó empujar al archidruida y se dirigió hacia el límite de Darnassus. No había llegado muy lejos cuando oyó pisadas tras él. El sonido solo sirvió para enfurecerlo aún más. ¿Tan desesperado estás, elfo? Ladró mientras se giraba. El gran archidruida pero no era Malfurion, sino Anduin quien había seguido a su padre. Anduin creía que te habías ido a dormir, no estaba despierto, había algo de reserva en la voz del príncipe. Oí voces, lo oí todo. Con el archidruida. No has oído nada que importase. Nos vamos mañana, no voy a volver contigo. Las palabras le sonaron tan fantásticas, tan ridículas, que al principio Varian tuvo que pensarse si de verdad las había oído pronunciar a su hijo. Incrédulo, dijo. Vete a dormir. Nos vamos temprano. Anduin le lanzó una mirada que Varian normalmente se reservaba para sí mismo cuando tenía que hablar con cortesanos necios. Nunca me escuchas. Por favor, escúchame ahora, padre. No voy a volver contigo. Estás cansado. Tú. Anduin parecía exasperado. Debería haber hecho lo que había pensado, pero empecé a dudar hasta que os oí discutir a ti y al archidruida Tempestira. Él tampoco ha podido hacerte entrar en razón y ha vivido más de 10.000 años. La edad no significa sabiduría, replicó Varian, molesto porque el elfo de la noche tuviese más respeto de su hijo que él. Me temo que ya lo sé, padre. En cuanto lo hubo dicho, Anduin pareció arrepentido. No he venido a volver a discutir. Me fui a mi cuarto y empecé a escribirte una carta explicándolo todo. Hijo que... El príncipe levantó una mano pidiendo silencio, una vez más imitando la postura de su padre. No soy un guerrero. Ambos lo sabemos. Lo he dicho más de una vez. Nunca seré como tú. Mi camino está en otra parte, eres el heredero del trono. Insistió Varian, usando cualquier argumento que pudiera para convencer a su único hijo de que estaba comportándose absurdamente. No voy a abandonar a Ventormenta, pero necesito irme para completar lo que he empezado, a pesar de tener solo 13 veranos. En ese momento Anduin hablaba como una persona mucho mayor. Empecé con el sumo sacerdote Rohan en Forjas. Ya sabes lo que dijo sobre mí. Incluso tú estuviste de acuerdo en mi potencial. La luz podrá ayudarte cuando sea el momento de que gobiernes Ventormenta, pero solo es una herramienta, como, la luz no es una herramienta.
La luz es, Anduin sonrió cariñosamente. Algún día también te haré entender eso. Padre, nunca me he sentido más vivo que durante mi adiestramiento en Forjas. Piénsalo. Como sacerdote de la luz podría hacer mucho más por nuestro pueblo, como rey tienes el poder definitivo. A Varian se le aceleraba el corazón. De todo lo que estaba ocurriendo, eso era lo único con lo que no podía. Su hijo volvería a casa con él. Se acabaría esta tontería sobre la luz, obviamente una influencia equivocada. Varian se encargaría de que Anduin superase su falta de talento en la batalla y entrenase para convertirse en un gobernante adecuado. Padre. La sonrisa de Anduin se desvaneció. No estás escuchando. Bueno. Lo he intentado. El chico se dio la vuelta para irse. Algo se rompió en Varian. Vio de nuevo a su amada Tiffin con su hijo pequeño acurrucado en sus brazos. Tiffin desapareció, dejando solo al niño y entonces el niño empezó a desaparecer. Varian no podía permitir que ocurriera eso. Sin pensar, se lanzó hacia adelante y agarró a Anduin del brazo. El príncipe dejó escapar un grito. Parte de su abrumador miedo se desvaneció y Varian se dio cuenta de que le estaba aplastando el brazo a Anduin. El rey lo soltó. Anduin, asombrado, se agarró el brazo herido. Sabía también como su padre que Varian no solo podía estrangular a un enemigo con una sola mano, sino que lo había hecho varias veces. Había pocos hombres que pudiesen igualar la fuerza del legendario Logos. Y ahora, en un arranque de pura locura, había usado esa misma fuerza, aunque brevemente, contra su hijo desafiante. Anduin, Varian no encontraba las palabras. La persona más querida para él en todo el mundo estaba horrorizada ante él. No quería sus guardias aparecieron corriendo. Varian supuso que habían oído el grito de Anduin y temían por la vida del príncipe. Majestad. Dijo el capitán. ¿Alguien os ha atacado? No pasa nada, interpuso Anduin frotándose el brazo. No hay ningún peligro, ¿verdad, padre? No. Anduin se giró para marcharse de nuevo. Varian empezó a ir tras él, pero se detuvo cuando se dio cuenta de que los guardias seguirían su ejemplo y tratarían de evitar que el príncipe se fuera. ¿Dónde vas, Anduin? El príncipe se detuvo y miró a su padre por encima del hombro. Con Velen. Me voy con él y los Draenei cuando se vayan. Al rey no le sorprendió, pero le molestó. El profeta probablemente podía hablar con su hijo con más facilidad que él mismo. ¿Has hablado de esto con él? Le hablé acerca de retomar mis estudios de la luz. Eso lo puedes hacer en Ventormenta con el arzobispo Benedictus. A Varian no le importó cómo quedaba delante de los guardias. Era su hijo y lo estaba perdiendo. Anduin frunció el ceño ante la mención del arzobispo. Benedictus no es el apropiado, no puedo explicártelo. Sencillamente, lo sé. Para lo que necesito aprender tengo que ir a otra parte. Rohan me lo dijo una vez. El rey no sabía aquello. Maldijo silenciosamente al enano, a Velen y finalmente a sí mismo. Pueden llevar mis cosas al barco, padre. Puede que Velen no te lleve con él a la capital de los Draenei. Anduin se detuvo para considerarlo, y las esperanzas de Varian aumentaron. Si no me lleva con él sabrá que tengo que ir a otra parte para conseguir lo que debo conseguir. Adiós, padre. No, el antiguo gladiador se tragó lo que iba a decir porque los guardias, más conscientes de lo que estaba ocurriendo, miraban como si solo esperaran la más mínima señal. Incluso una insinuación por parte de su rey de que deberían rodear al príncipe hubiese servido como una orden directa. Su decisión de no permitirles actuar devolvió la sonrisa triste al rostro de Anduin. Gracias. Te juro por tu madre que nunca volveré a hacerte daño, Anduin. En ningún sentido. Se dirigió hacia su hijo con la intención de abrazarlo. El príncipe abrió los ojos de par en par. Se apartó fuera del alcance de su padre y replicó. Lo sé. Anduin se marchó hacia lo que Varian imaginó que era la dirección de los aposentos del profeta. El rey miró hasta que dejó de ver a su hijo, consciente todo el tiempo de que lo último que había visto en los ojos de Anduin había sido una sombra de temor de que Varian pudiese, después de todo, hacerle daño. Majestad, empezó a decir dubitativo el capitán. ¿Estás seguro de que no deberíamos? Podéis retiraros, respondió secamente. Todos.
Conscientes de su humor, los guardias obedecieron rápidamente y sin preguntas. Por fin Varian se quedó solo. Y solo entonces se dio cuenta de cuánto lo asustaba que pudiera seguir así lo que le quedaba de vida. Parte de la seguridad con la que había dejado a su padre comenzó a evaporarse cuanto más se alejaba Anduin del rey. Sin embargo, algo seguía empujándolo a que siguiese su rumbo. De algún modo sabía que encontraría a Belen en los jardines del templo otra vez. El Draenei solo había comenzado a meditar y la repentina aparición del joven no lo interrumpió. Pero eso no significaba que Belen ignorase por qué había ido Anduin. «Has hablado con tu padre», murmuró el profeta. «Noto los problemas entre vosotros». Anduin no vio motivo para no hablar directamente. «Belen, ahora conozco mi camino. Quiero ir contigo». El Draenei pareció inquieto. «¿Cómo lo has sabido? ¿Qué quieres decir?» «Han surgido problemas que me llevan a otra parte. Pensaba escoger a otro sacerdote para que actuase como representante de los Draenei y marcharme por la mañana después de despedirme de nuestros anfitriones». La noticia fortaleció la decisión de Anduin. No sabía nada. Solo sabía que podré aprender mejor si voy contigo. Tu padre. Se lo he dicho. El profeta frunció el ceño. Quizá deberías replanteártelo. El camino de la luz no es sencillo y eres joven. Dotado, sí, te lo digo sinceramente. Ven conmigo dentro de 3 años, quizá, si tratas de dejarme atrás, te seguiré. Sé que he decidido bien. Lo noto. Tan joven pero tan maduro, dijo el Draenei con un suspiro. Se fijó en que el joven se frotaba el brazo. Estás herido. Deja que te ayude, el profeta colocó la palma de la mano sobre la zona. La luz fluyó de la mano del Draenei, un brillo asombroso no mayor que una manzana pero que irradiaba gran majestad. Se extendió a la zona herida. El dolor de Anduin desapareció rápidamente, convirtiéndose en poco más que un recuerdo en un abrir y cerrar de ojos. Y, mientras aquello ocurría, Anduin sintió un movimiento en su corazón. Despertaron emociones, sentimientos de amor y perdón. Junto a esos sentimientos se formó una imagen, no recordada, sino imaginada. Anduin solo conocía a su madre por retratos, y la visión que tenía de ella era la que se había formado durante su joven vida. En esa visión era gloriosa, consoladora. «Quieres mucho a tu madre», murmuró Belen. No se molestó en explicar cómo sabía lo que estaba pensando Anduin. Después de todo, era el profeta. Murió cuando yo era bebé, pero todo lo que he visto por mi padre y los demás de la corte me hace sentir como si la conociera y la quiero. El Draenei asintió. Y también quieres mucho a tu padre. Anduin tragó saliva, recordando el dolor y la constante frustración con el rey, pero también todo lo que Varian había querido hacer por él. Por supuesto. Aunque no estemos de acuerdo, Belen bajó la mano. La luz se desvaneció de su mano y del príncipe. También las emociones, aunque no desaparecieron del todo. Y en gran parte es por eso por lo que la luz te alcanza tan profundamente, el profeta sonrió ligeramente. Muy bien, Anduin. Nos iremos al amanecer.